Hello and welcome back to our class today. We are live. It is Thursday. We've almost made it to the weekend, and we are here for a pronunciation class in English. Entonces, bienvenidos a la clase. Estamos aquí con una clase de pronunciación. Entonces, si estás aquí, déjanos saber aquí en los comentarios para que yo pueda saludar a todos. Bienvenidos a todos mis amigos en Facebook, en YouTube. Vamos a salir en vivo en Instagram también en un momento. Listo. Patricia, Elena, hello. Nice to see you here. Welcome back. Hi, friends on Instagram. Ready for a pronunciation class? Today, we will be talking about how to properly or correctly pronounce words that start with S. So welcome, everyone. Benicio, nice to see you here again. All right, Patricia, you're from Uruguay. Interesting. Violeta from Madrid, nice to see you. Maria Cristina, hello. All right, friends over here on Instagram, let me know if you are here. Tell me where you are from. Si estás conectando por la primera vez, mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Recuerden que tenemos estas clases todos los días de la semana a esta hora, a las 11 de la mañana, hora Colombia, a las 10, hora México, a la 1 hora Argentina, si no estoy mal. Entonces, activa tus notificaciones y recuerda que esas clases son clases corticas, obviamente es como una lección de inglés muy rápida, pero tenemos una plataforma 100% online donde tú puedes conversar y hablar con profesores nativos como yo. Entonces, si necesitas más información sobre la plataforma, las promociones que tenemos, por ejemplo, en este momento tenemos 70% de descuento en tu curso. Envía la palabra profe aquí en los comentarios para más información, Entonces, si estás aquí pensando, necesito aprender inglés o quiero aprender inglés, bueno, deja la palabra profe para más información. Okay, Patricia, did you change the color of your hair? Back in October, maybe it's looking a little different today. Okay, Gregory, nice to see you. Aridai, hello. Elizabeth from Colombia, nice to see you. No sé hablar inglés y entiendo casi un 70% de lo que hablas. How is it possible? Alex, eso es súper común. No eres la única persona en el mundo que eso pasa. En mi experiencia como profesora y también de una persona que aprendió otro idioma, el tema de hablar es como el tema más difícil y normalmente como la última habilidad que desarrollamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, mi sugerencia es practicar tu pronunciación y busca como oportunidades para hablar con otras personas en inglés, lo más que puedas. Okay, Niva from Cuba. Okay, LTMC SJS FMD from España. Albacete. I don't know why I did that. Okay, Argentina is here with us as well. Ready to practice our pronunciation. Yari says, yo estoy hace 5 meses en Open English y es el mejor curso del mundo. Yari, muchas gracias por tus comentarios, por tu mensaje tan positivo. Excellent. I'm glad you're enjoying those live classes. Esos clases en vivo son súper importantes. Pues más que todo, si quieres practicar hablar con un profesor o una persona que es nativo de inglés. Eso es como lo más importante, es que uno pueda practicar en esas clases. ¿Cuál es el costo mensual? Para más información de cómo puedes inscribir al curso o si necesitas más información sobre el costo mensual, envía la palabra profe para que podamos enviarte toda la información que necesitas. Ok, André, nice to see you. Welcome. Soy nuevo. Bueno, espero que eso no es tu última clase aquí con nosotros. Esa es solo la primera. Y hoy vamos a hablar sobre pronunciación en inglés. So let's go ahead and get started. Oh, I forgot another thing. Si no sabes tu nivel de inglés, recuerda que también tenemos una prueba gratis de inglés con Open English. Solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, para más información sobre esta prueba gratis que te va a decir en qué nivel estás.
okey. Y también, si has conectado antes, tenemos un par de perritos roncando. Well, lots of, questions, about kind of not being able to speak. Ah, Adriana says, me pasa lo mismo, entiendo, pero no puedo hablar mucho y lo peor es que no tengo con quién practicar. Adriana, lo bueno es que, pues, obviamente con Open English puedes practicar con profesores de inglés, pero también tenemos un grupo de Facebook para los estudiantes donde tú puedes organizar grupos con otras personas que quieren hablar, conversar, y es una comunidad muy chévere donde tú puedes también eh, hablar. Okay, let me see here. Me da mucha pena hablar inglés. Sí, eso es como muy, muy normal, como ese tema de pena. Okay, let me see. Okay, lots of different comments. All right, catching up on all your comments. Yes, Lupe is sleeping. All right, so let's get started here. I'm going to share my presentation with you guys. So let's talk about pronunciation. First, we are going to talk about words that start with S. So we can practice here together speaking, even though I can't hear you. Practice your pronunciation, repeating these words. All right. So our first word here is study, study, Spain, street, school, stop, and smile. Okay, so repeat those words with me. And envía en los comentarios cuál palabra va con cuál imagen en la presentación. What picture goes with which word in the presentation? Envía tus comentarios para participar. También estamos practicando como repitiendo estas palabras en inglés. Estas palabras en inglés. Okay. So send the words to match with the pictures. Ok, mientras tanto, Adriana, es lo mejor es reunirse con gente que no hable nada de español. Sí, Adriana, eso es lo mejor cuando estás aprendiendo un idioma, es no andar mucho con personas que comparten el mismo idioma, porque eso impulsa que tú sí hablar y practicar hablar en otro idioma. Okay, so Kathy says number one is stop. All right, Facebook, YouTube, cuéntame aquí en los comentarios eh, cuáles cuáles son las palabras que va con cuáles imágenes. Okay, number one, stop. Okay, el tierno J, que va a leer curso. Para más información sobre el curso, envía la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios para que podamos enviar más información, más información. Okay, let me see. Let me see. Um, all right, 5A, number one, stop. Number two, school. Number three, street. Very good. And did you practice repeating these words? Study, Spain, street, school, stop, and smile. All right. So, moving on here, let's check out our answers. Let's check out our answers here. So, number one, yes, was stop. That is a stop sign. Number two, school, school, como colegio. Three, street, como calle, street. Number four, smile, como sonrisa, smile. Number five, study, study. And number six, Spain, Spain. All right, all of these words start with the letter S. So why did I choose these words? ¿Por qué escogí estas palabras en inglés para mostrar? Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy difícil para las personas que están aprendiendo inglés, más que todo personas que hablan español que están aprendiendo inglés, es ese tema de el sonido de la S cuando está con un consonante, cuando está con un consonante. Okay. Instagram, tell me if you guys can hear me okay. Cuéntame si me escuchan bien, porque a veces cuando cambia mi batería se pierde el sonido. Entonces, cuéntame si me escuchas bien. Okay, so when we have an initial S with consonant cluster, eso es como para decir que esas palabras, la segunda letra es un consonante. No es un vocal. Entonces, es cualquier
letra que no sea A, E, I, O, U. Consonant. So these are called consonant clusters. Okay. You guys can hear me okay? All right. Neva, thank you. So for people that are native Spanish speakers, the tendency is to say station, smart, student, study. Okay, so that is one of the biggest indicators that I can hear in terms of pronunciation that this person is perhaps not a native speaker, and it's technically incorrect. Porque en español tenemos muchas palabras como escuela o que empieza con S y siempre pronunciamos esas palabras como con si fuera con la letra E. Pero en inglés no es así. Tenemos como una letra S bien pronunciado en esas palabras. So, smart, smart. I am so smart. No queremos decir I am so smart or I am a student or I like to study. We really want to work on our S sound, having a strong S sound. Entonces queremos como empezar a trabajar en quitar como ese sonido de la E en frente de palabras que empiezan con S, con consonantes. All right, so station. I'm going to the train station, station. Okay, so one tip I have is when you see these words, stop, take a deep breath, and practice that S sound. Start. Okay, Patricia. Yes, exactly. Startup. A startup or startup. Starbucks. Starbucks. We really want to practice saying kind of like a snake. So, startup, start, smart. So, really make it intentional of that S sound so you avoid saying smart. Smart. We really want to have a strong S. So tell me in the comments, dime en los comentarios, which is the correct pronunciation? Specific or specific? Specific or specific? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es la pronunciación correcta? Specific or specific? Okay. All right. We've got some good comments here with other words. Jasmine says small, small. Very good, Jasmine. So we don't want to say it's very small. We want to say it's very small, small. Caro Jaime, very good. Specific, specific. Patricia, yes, it is the first one. Richard says space. All right, perfect. So we want to say space. Okay, Andy says specific. All right. Lenita says specific. All right, Rainier, solo estoy escuchando porque estoy trabajando right now. No te preocupes, también esta clase va a quedar grabada para subir en las redes, entonces tú puedes visitar esa clase más tarde también. Lenny Penas says, explicas muy bien, excelente. Great, I'm glad you are enjoying our class. Patricia with another great word, storm. There was a big storm. Okay, so you guys are right. The correct pronunciation would be specific. I have a specific, trying to think of an example using this word. I have a specific food I would like to eat tonight. That's kind of a weird example. I have a specific salt that I like using to cook meat, for example. Okay. All right, very good. Specific. ¿Cómo hago para ver la clase grabada? Voy a subir todas las clases. Yo creo que lo mejor es verlo en YouTube. Vamos a subir esta clase en Facebook, nuestra página de Facebook, YouTube y en Instagram. En YouTube tenemos una pestaña que es solamente para las clases en vivo, entonces tú puedes ubicar esta clase un poco más fácil. Okay, let me see here. Speaking, school. Excellent. Lots of S words. Start. So we don't want to say estar, sino start. All right, great job, guys. Cuéntame aquí en los comentarios. Yo quiero saber por chismosa, porque sí. Tell me here in the comments. I'm curious. Have you had troubles, or when you repeat these words,
Can you hear yourself saying estar, or do you feel pretty good about words that start with S with a consonant sound? Cuéntame aquí en los comentarios si cuando ustedes repiten esas palabras con S, con un consonante, si pueden escuchar estas palabras con ese sonido de o ustedes están como bien con esta pronunciación en inglés. Cuéntame aquí en los comentarios. Scream, stars, screen. Rose, ¿cómo se llama la página de YouTube? Rose M09. Si tú buscas en YouTube Open English, debe aparecer el perfil y dentro de ese perfil hay la pestaña con las clases en vivo. Ok. Let me see here. Sin querer se va la vocal E. Sí, Diana, yo creo que muchas veces es como sin querer, pero es como una cuestión de práctica. Entonces, yo creo que eso es como algo importante, es que tú quieres como seguir practicando, practicar, con más práctica tú vas a soltar como ese hábito de repetir estas palabras así. Se pronuncia como la consonante, ok, let me see, ¿cómo se llama la página de YouTube? Se llama Open English, tú vas a ver como el chulito, también es la página verificada con esas clases. Ok, let me see here. Esmeralda, ¿cómo puedes estudiar inglés? Puedes estudiar con Open English, con clases en vivo, 100% online. Entonces, si necesitas más información, me recuerda, solo tienes que enviar la palabra profe, Profe, en los comentarios para más información. Ok, Benicio es, ¿cómo se dice sin querer? Well, you could say without wanting to, or it depends on the context. So if I said, I'm saying it sin querer, it would be like, I'm not meaning to, I'm not trying to, on accident, by accident. Tenemos como varias frases, pero en ese contexto tú podrías decir, I can say the word, but the E sound comes out by accident, for example. Okay, Carla, nativa. Carla, nativa. Not sure what your question is, but let me know. Cuéntame cuál es tu pregunta. Okay, let me see. Rumi says, yo creo que pronunció bien, entiendo, lo escribí, pero me falta practicarlo y repasar porque hace mucho tiempo no lo estudio al inglés, pero me gusta practicar con canciones. Rumi, eso es como buena forma de practicar, es como cantar, eso es como muy divertido también. Okay, so let's move on to a little more practice here, a little more practice. Even though we can't hear each other, I want you guys to practice these sounds in English. So we're going to do a little fill in the blank, fill in the blank. So I want you guys to tell me what word is missing in this sentence and repeat the sentence. Repeat this sentence and practice your pronunciation. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la palabra que falta en esas oraciones y quiero que ustedes en tus casas, en tu trabajo, en tu oficina, en tu sofá, repita estas oraciones conmigo. Entonces, número 1, the shooting blank shines in the sky. ¿Cuál es la palabra que tenemos que poner en esta oración? Okay, let me know here in the comments. What is the missing word here? Missing word here in this sentence. All right. The shooting blank shines in the sky. All right. If you're here on Facebook, YouTube, what word do we need to put in this sentence? Okay, Diana, very good. Excellent. Pulentito, very good. Okay. Let me see here. Looks like Jasmine. Yes, very good. So we're missing a very particular word, and we're going to practice repeating that pronunciation in English. Wilmy, very good. Lenita, excellent. I think your keyboard, Lenita, as usual, added one extra letter, but that's okay. Aguilar Eddie, star. Amanda Herrera says star. Andy, very good. Seeking Elizabeth, very good. Okay. So we would say the shooting star shines in the
sky. Ok. Incluso, si tienes que como repetir esas palabras o esa oración un poco más despacio, eso está bien. Yo creo que, y voy a pues empezar como un otro tema acá, pero yo creo que muchas veces las personas están como tan convencidos que tienen que hablar súper rápido en inglés para sonar como un nativo que dejan por un lado la pronunciación. Entonces, mi tip para ustedes es no enfocarte tanto en la rapidez de, de repetir esas oraciones o de hablar, sino enfocarte en la pronunciación correcta de estas palabras, como estas palabras con S y un consonante. So, the shooting star shines in the sky. No queremos decir the shooting star, it shines in the sky. No, we want that really pronounced S sound. Sky, star, shooting. All right. Very good, everyone. And number two. This one might be trickier. Yo creo que en la foto número dos hay una palabra que todo el mundo me pregunta, cómo puede pronunciar esta palabra? Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. Cuéntame aquí en los comentarios. The blank stares at the camera. The blank stares at the camera. All right. What would this word be here? What is this word here? The blank stares at the camera. Gregory, very good. Excellent. Carmen, yes, almost. You're very close. Andy, excellent job. Caro Jaime, very good over here on YouTube. Nicely done. Okay. So we'll talk about this word. I know you guys want to talk about this word. Send me the emoji of this animal if you want to hear the pronunciation uh, here. Déjame el emoji de este animal aquí en los comentarios si quieres escuchar la pronunciación. Okay, Benicio, very good. Mustafa, excellent. Okay, Rack for Venture, número para contactarlos o de Perú. Rack for Venture, envía la palabra profe para que podamos ayudarte rapidito. Amarpi, very good. Okay, Patricia Elena, very good. We got that strong S sound. S. Okay, Carmelina, all right. Natalia, you guys want to hear this pronunciation? So let's practice together. Vamos a practicar juntos. Let's practice together. Squirrel. Oh, if my dogs don't start barking. Squirrel. 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 Eso es una palabra muy difícil. Hasta mi esposo me dice que, por favor, ayúdame con esta palabra, ¿cómo puedo pronunciarlo bien? No queremos decir squirrel, squirrel. Yo creo que muchas personas quieren decir como squir con ese doble R también, pero practica conmigo, vamos a practicar despacito. Squirrel, quirl, quirl. Es como si fuera como una letra K atrás de la garganta. Squirrel, squirrel. Squa, squa, earl, earl. Squa, squa, earl, earl. Squirrel, squirrel. All right, repita esa palabra, squirrel. Okay. Jareabe, squirrel, very good, excellent. We got lots of squirrels here on Instagram, lots of squirrel emojis. Yes. So the squirrel stares, como mirar fijamente a algo. The squirrel stares at the camera. The squirrel stares at the camera. Squa, squa, earl, earl. The squirrel stares at the camera. Okay. So, how do we feel about this word now? A little better or is it still difficult? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Todavía es difícil o estás como aprendiendo un poco para cómo puedes pronunciar esta palabra? Cuéntame aquí. O si quieres escucharlo otra vez antes de terminar con nuestra última actividad. ¿Mejor con esa palabra o todavía difícil? Lenita, thumbs up. Kenki V says, I can't. It's okay. It's a question of practicing. Okay, Liz says, repeat again, please. Squa, squa, squa. We want kind of that
that kind of back from your throat. Squaw, Earl, Earl, squirrel, squirrel. Okay, so así dices otra vez. Squaw, squaw, Earl, Earl. And that second syllable, that Earl, we really want it to come from our throat. Para la segunda sílaba, queremos que eso viene desde como atrás en la garganta. Squirrel, Earl, Earl. Okay. Última pronunciación, Jerry Beltrán. Okay, here we go again. Squaw, squaw, Earl, Earl, squirrel, squirrel. Okay, Burger says, thanks, better now for me. Excellent, Benicio. Every day I'm getting better. That's the important thing. We're always trying to improve. Luis says, un poquito difícil. Sí, esa palabra, la verdad, es una de las palabras, yo creo que más difíciles de pronunciar en inglés, pero no te preocupes, estamos aquí para aprender y practicar y mejorar. All right. Great job, everyone. So let's finish up our class with some tongue twisters. Si has conectado a una clase mía antes, ustedes ya saben que me encanta las trabalenguas para practicar el tema de pronunciación en inglés, el tema de pronunciación en inglés. ¿Y por qué? Recuerda que uno, las trabalenguas, no repetimos primero, no son frases que tienen sentido. Es más como un ejercicio para practicar hablar con sonidos que son muy parecidos. Entonces, es más como un ejercicio para la boca. Entonces, a veces en esas clases, las preguntas, me preguntan como, ¿pero qué significa? Bueno, la frase como tal no tiene ningún significado. Es más para practicar los movimientos de pronunciación de algunas palabras. Número dos, la idea es que estás practicando la pronunciación. Quieres como trabajar en perfeccionar la pronunciación. No es una prueba de qué tan rápido puedes repetir la frase, sino cómo podemos pronunciar bien las palabras. Las palabras. Okay. Yes, exactly, Patricia. That is a great, that would probably be a tricky tongue twister for me to say in Spanish. All right. Let me see. So, let's practice saying these tongue twisters. Ustedes van a hacer el mismo ejercicio, vamos a repetir estas frases y enfoca mucho mi, mi challenge para ustedes es para enfocar mucho en la pronunciación de estas palabras. Ok. Yara Beltrán, me acabo de mudar a los Estados Unidos, necesito aprender inglés con carácter de urgencia. Yara Beltrán, envía la palabra profe para más información para que podamos enviarte todos los pasos para empezar. Okay, so our first one. This one is kind of tricky even for me to say really fast. So the first one is selfish, selfish, shellfish, selfish, shellfish, selfish, shellfish. All right. So number one, practice repeating that with me. Okay. Let me see. Just wait. Estoy aprendiendo inglés. ¿Qué libro me recomiendo? Es fácil para leer y seguir cogiendo vocabulario. Me gusta temas como gym, alimentación saludable. Así no lo entienda. ¿O qué me recomiendas? Just wait. Yo creo que eso es como una buena pregunta que yo puedo dar más en una clase como temas para leer, pero mi sugerencia sería, si estás como empezando, busca libros infantiles como temas de nutrición. Yo creo que para los niños hay muchos libros donde habla como hábitos saludables y mi sugerencia sería como empezar con este paso, como un poco más eh, nivel como beginner. eh, y trabajar más como estudiar ese vocabulario en esos libros y después tú puedes seguir. Pero eso es como buen tema para una clase, como el tema de leer. Okay. So, selfish, shellfish, our first tongue twister there. All right, number two. Where she sits, she smiles. Where she smiles, she sits. Bueno, eso es como un poco difícil, para mí también, porque si uno está diciendo esa frase muy rápido, es posible que pueda salir una grosería en inglés. Entonces, yo voy a decirlo como despacio. Entonces, repita conmigo. Where she sits, she smiles. Where she
smiles, she sits. Okay, so these are good exercises to practice your pronunciation. Recuerda que esos son buenos ejercicios para practicar la pronunciación en inglés. All right. And number three. Sam saw 7 slick, slimy snakes slowly sliding southward. Okay, a little faster. Repite conmigo. Sam saw 7 slick, slimy snakes slowly sliding I couldn't even do it. Southward. Eso es como difícil, hasta para mí es difícil. Pero ese último es muy bueno porque hay varias palabras que tienen como ese S con un consonante, y ese es el sonido que queremos practicar para que no estemos diciendo Sam saw 7 slick, slimy, snakes, slowly, sliding. No queremos esa pronunciación, queremos un sonido fuerte de la S. Sam saw 7 slick, slimy snakes slowly sliding southward. All right. Entonces, yo creo que tal vez suene como un poco raro, un poco extraño escuchar como tanto como tss, pero eso es como bueno, es mejor tener como ese enfoque en ese sonido, que repetir como con el sonido de la E. Entonces, cuéntame, last question, cuéntame, ¿cuál fue la trabalengua más difícil para ti? Más difícil para ti. Para mí, yo creo que era el número 2, para no decir ninguna grosería aquí en la clase. Okay, but tell me, which one was the most difficult tongue twister for you? Number 1, number 2, or number 3? Yo creo que for me, number 2, because I didn't want to say a swear word in English here live with you guys. Diego Space Cowboy says 3, Sina Cosa 3. Carmen Elena says number 2. Lenita, easy. These were all easy. All right. Jasmine says the last one. Okay. Yes, the last one is definitely tricky. Maria says 2 or 3. Number 2 or number 3. Yes, those definitely the most tricky ones. Freddie says number 3. Cecilia, number 3. Entonces, pero recuerden, toma nota de esos trabalenguas. Entonces, si tienes como unos minutos libres hoy, practica con esos trabalenguas en inglés para empezar a mejorar tu pronunciación en inglés. All right, everyone. Well, that concludes our class today. Muchas gracias a todos por conectar a la clase de hoy. Recuerde que puede ver esta clase en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Instagram, de Facebook. Y si necesita más información sobre el curso de Open English, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. P-R-O-F-E, profe, en los comentarios, P-R-O-F-E, en los comentarios para más información sobre nuestras promociones, para mirar cómo es el proceso de inscripción. También tenemos la prueba gratis de inglés. Solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, en los comentarios para tomar esta prueba. Y bueno, recuerda que mañana vamos a estar aquí de nuevo a las 11 de la mañana, con Teacher Chris, para que puedan seguir aprendiendo más cosas en inglés. Muchísimas gracias a todos. Lenita, thank you for joining as always. Pizza House, Rosada, thank you. Hope you guys all enjoyed this class, and I will see you guys next week here. Oh, I think next Friday perhaps. But I'll see you guys next week for some more free classes with Open English. All right, everyone, take care.